deseándoles que disfruten un sábado lleno de bendiciones. Debemos darle gracias a Dios porque a pesar de la pandemia, que no podemos tener cultos presenciales, las diferentes plataformas digitales de hoy nos permiten enlazarnos con algunos lugares. Algunos parientes, algunos miembros de la familia están conectados para escuchar la palabra de Dios. Y saludo a mis hermanos también de Durango, a mi hijita allá en Chile, en Sudamérica, donde ella desea que también los hermanos de la iglesia donde ellos asisten y administran y atienden puedan escuchar la palabra de Dios en Chile, en Sudamérica. En esta mañana vamos a estudiar un tema acerca de la iglesia. Por eso nuestro título, la iglesia cristiana frente a la oposición. El tema de la iglesia es un tema muy hermoso. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos información muy importante, muy valiosa acerca de la iglesia. Y el propósito del tema de esta mañana, yo mismo lo he escrito aquí en mis apuntes, de esta manera: alentar a la iglesia de Cristo de hoy a retomar su rol de misión aún en medio de la oposición, del rechazo por causa de la verdad del evangelio y aún en medio de la persecución. La Biblia nos habla, tanto nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles, hablando del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pero tenemos varias referencias cuando el Señor Jesucristo encomendó a los discípulos a predicar, iniciar en Jerusalén, después en Judea, ir a Samaria y luego llegar hasta lo último de la tierra. La Biblia, la historia nos registra relatos maravillosos del avance y de la prosperidad del evangelio. Se cree que antes de finalizar el primer siglo de la era cristiana, el evangelio se había extendido a varios países. Los apóstoles y muchos, por causa de la persecución, fueron esparcidos y llevaron el evangelio a diferentes lugares. Pero tenemos que darnos cuenta que así como Dios le dio a la iglesia autoridad y avanzar y crecer, también la iglesia iba a hacerle frente a la oposición. Satanás instigaría sus huestes y a mucha gente para oponerse a la predicación del evangelio. Dice el libro Hechos de los Apóstoles lo siguiente: cuando fueron echados a la cárcel, al cadalso o a la hoguera, fue para que la verdad pudiera ganar un mayor triunfo. Cuando estos fieles testigos sellaron su testimonio con sangre, muchas almas se convirtieron de la fe de Cristo. Hoy disfrutamos años de paz y de bendición. A excepción de algunos pocos países, no hay oposición para la predicación del evangelio. Pero aún así, se han dado casos de lugares en Europa, en Asia, donde muchos hermanos, por causa de su fe, han sufrido persecución, cárcel, y posiblemente algunos hasta han muerto. Cuando el pastor José Ayasaca era director de Libertad Religiosa en México, en una ocasión le pregunté: ¿cómo has estado? ¿Cómo van las cosas? Vengo de Chiapas, dice. Fui a ayudar a unos hermanos para que salieran de la cárcel. Estaban ahí por causa del evangelio. Y gracias a Dios se logró la libertad de estos hermanos. ¿Por qué? Porque siempre hay enemigos, gente que no quiere por el celo, la oposición, y Satanás alienta la oposición, la persecución, la cárcel. Pero Dios tiene sus propósitos
para la predicación del evangelio y para su pueblo. En este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, la página 171 dice: de las cenizas de los mártires brotó una abundante cosecha para Dios. Qué hermoso, mis hermanos, saber que los planes de Dios se van a llevar a cabo a pesar de la oposición. Desde la muerte de Abel, mis hermanos, ¿verdad? Fue el primer ejemplo de la enemistad entre Cristo y Satanás, porque así está predicho en Génesis 3:15. Existiría entre Cristo y Satanás, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Siempre que el pecador renuncie a servir al pecado, se enciende la ira de Satanás. Dice el libro Patriarcas y Profetas, página 62. Es el espíritu que a través de las edades ha levantado la estaca, encendido la hoguera para los discípulos de Cristo. Pero las crueldades perpetradas contra ellos son instigadas por Satanás y su hueste, porque no pueden obligar a que se sometan a su dominio. Pero es la ira de un enemigo vencido. Todo mártir de Jesús murió vencedor. Por eso Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 12, y ellos le han vencido a Satanás y a su hueste por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas ni aún ante la muerte. Así de que en esta mañana voy a compartir con ustedes algunos pocos episodios de cómo la iglesia le ha hecho frente a la oposición. Vamos a iniciar hablando un poquito acerca de la iglesia de Jerusalén y sobre todo la instrucción que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. En Lucas el capítulo 21, por favor, tomen sus Biblias y lean juntamente conmigo. San Lucas el capítulo 21 y vamos a leer los versículos 20 y 21. Ustedes saben que a Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 está registrado el sermón de la venida de Cristo, de las señales de la venida de Cristo. Y aquí, en San Lucas capítulo 21, versículos 20 y 21, se nos dice lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo dice: cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. La persecución y la oposición contra los apóstoles y contra Cristo mismo se inició durante el ministerio de la vida de Cristo. Los sacerdotes, los dirigentes de la iglesia, los judíos, los saduceos, los fariseos, se opusieron, persiguieron a Cristo. Y durante el primer siglo, prácticamente la oposición contra los cristianos y los primeros conversos venía por parte de los judíos. Pablo, cuando era Saulo de Tarso, persiguió a la iglesia. Estuvo ahí presente en el martirio de Esteban. Entonces Satanás instigó a través de los judíos las persecuciones, la oposición. A partir del segundo siglo, los protagonistas fueron los césares, el Imperio Romano, que tenía dominio sobre la región de Palestina y de Judea, Samaria. Entonces Satanás utilizó a los césares, a los emperadores de Roma, para ir contra el pueblo de Dios. Y hay una situación muy importante aquí acerca
de esta referencia de Cristo. Cuando veáis que la ciudad de Jerusalén es cercada. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo referencia, lean conmigo Mateo 24, 15. El Señor Jesucristo está haciendo referencia a un pasaje del libro de Daniel en el capítulo 7. Pero el Señor Jesucristo lo dice de esta manera. San Mateo 24, versículo 15, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lee, entienda. Está invitando el Señor Jesús a reflexionar, a comparar. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la azotea, no desciendan a tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Hay de las que están en cinta. Orad que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Porque habrá entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. ¿A qué se refiere aquí la abominación asoladora? Vean ustedes ahí en el libro de Daniel, aunque en forma breve, por el tiempo que tenemos. Capítulo 9, perdón, Daniel el capítulo 9. Veamos la profecía de las 70 semanas. Esta profecía de Daniel 9, de las 70 semanas, que va desde el versículo 24 hasta el versículo 27, dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Daniel 9, 24. Para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí se está señalando el propósito de la venida de Cristo. Redimir, acabar con el pecado, traer una esperanza a la humanidad. Y luego dice lo siguiente, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra, para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Noten, se anuncia a Cristo. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Versículo 26. Y después de la semana 62, se le quitará la vida al Mesías. No por él mismo. Y el pueblo, dice, de un príncipe que ha de venir, va a destruir la ciudad y el santuario. Dios le enseña a Daniel que cuando Cristo muera, va a llegar un príncipe que va a destruir la ciudad y el santuario. Y el fin será como una inundación. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y en otra semana se confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que en la semana 70, la última, a la mitad de la semana muere Cristo. Y luego dice, y sobre el ala del templo, uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre Jerusalén. Ahora, ¿por qué menciono esto, mis hermanos? Aunque la destrucción de la ciudad de Jerusalén ocurrida en el año 70, unos 35 años después de que murió Cristo, un poquito más de 30 años, era resultado de la persecución, de alguna manera, era el resultado de la oposición judía contra Cristo, contra el Evangelio, contra los apóstoles y contra los primeros cristianos. Y Dios anticipó, ya lo dijo ahí en San Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que han venido a ti. ¿Cuántas veces yo quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Y dijo, esta casa es quedada desierta. Y por eso, en el primer texto que leímos de Lucas 21, dice, cuando veáis la ciudad de Jerusalén cercada, huyan. Los que estén en la azotea no bajen. Oren para que esta huida no sea en invierno ni en sábado.
Y saben, hermanos, así ocurrió. Déjenme compartir con ustedes cómo lo registra el libro Conflicto de los Siglos. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Estoy leyendo la página 32. Aparecieron muchas señales y maravillosas como síntomas precursores de la destrucción y de la condenación. Durante 7 años un hombre recorrió las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. Y ni un solo cristiano perdió la vida en la destrucción de la ciudad. Cristo había prevenido, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Huyan a los montes, dijo él. Después de que los soldados romanos al mando del general Cestio Galio hubieran rodeado la ciudad, poquito antes del año 70, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. El general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente. La previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos y en aquel momento se les ofrecía la oportunidad para huir conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Sí, mis hermanos, así sucedió. Hubo un momento, estaba el asedio, rodeada la ciudad de Jerusalén, los judíos y los cristianos dentro de la ciudad amurallada. Fueron días difíciles, meses difíciles, porque ese asedio duró muchos meses. Se empezaron a acabar los alimentos y cuando huyen los soldados, se retiran los soldados romanos, entonces abren las puertas y el pueblo de Dios, los cristianos, huyeron a una ciudad llamada Pella, a 10 kilómetros del río Jordán y a 70 kilómetros desde la ciudad de Jerusalén. Los cristianos, los hijos de Dios, salieron y la ciudad volvió a cerrarse. Vino después el general Tito, sitia la ciudad, y aunque el general Tito no quería destruir el templo, ni quería destruir la ciudad, los soldados estaban tan enardecidos y tan molestos que prácticamente no le hicieron caso al general y destruyeron el templo, mis hermanos. Destruyeron la ciudad. Los historiadores dicen que murieron más de 1 millón de judíos en esa ocasión. Pero Dios protegió a su pueblo. Era un tiempo de Pascua. La primera vez que yo Cestio Galio era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Había mucha gente reunida. Cuando él se retira con sus ejércitos, sale el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y cuando viene el general Tito, era tiempo de la Pascua, donde había miles de gente reunidas, así de que la masacre se tornó de veras fea. Comparto esta cita de Hechos de los Apóstoles, página 86. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar y había peligro de que los discípulos permaneciesen demasiado tiempo allí desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo. Así es de que, mis hermanos, todo tenía un propósito de parte de Dios para con el pueblo, con su iglesia. Ahora, no sé si ustedes saben cómo murieron los apóstoles. ¿Qué nos dice la historia acerca de cómo murieron los 12 apóstoles? Matías, por supuesto, que sustituyó a Judas. Bueno, hay datos que tal vez no sean, son históricos, pero no 100% fidedignos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas tradiciones
acerca de la muerte de ellos, pero más o menos en términos generales, ellos murieron de esta manera. Y lo menciono porque el Señor Jesucristo les mencionó cuando me envió a los 10, a los 12 apóstoles a predicar. Les dijo, entren a las ciudades, donde los reciban con bien, adelante. Cuando los reciban con mal, pues vayan a la otra ciudad. Algunos irán a la cárcel, habrá persecución, habrá oposición. No os preocupéis de qué es lo que deben de hablar, porque el Espíritu Santo les va a decir qué es lo que deben de hablar. Eso lo encontramos registrados ahí en los evangelios. Pero déjenme compartir con ustedes alguna información de cómo murieron los apóstoles. Vamos a empezar con Santiago, conocido como Santiago el Menor, que era medio hermano de Cristo. Su nombre significa sostenido por el talón. Se dice que él, Santiago el Menor, bueno, estaba predicando en la ciudad de Jerusalén y se sube a la parte del templo y alguien por detrás lo empuja y cae de una altura considerable, se golpea y entonces Anás II, que era el sumo sacerdote del templo, ordena golpearlo y apedrearlo y él muere en el año 62. El otro Santiago, conocido como Santiago el Mayor, Santiago hermano de Juan, hijo de Zebedeo, significa también su nombre sostenido por el talón. En Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2, está registrado su martirio, donde la espada de Herodes lo atraviesa con una espada y una turba lo lincha en Jerusalén, en el año 44 después de Cristo. 11 años después de que Cristo murió y ascendió al cielo. ¿Qué pasó con Leví Mateo? Leví Mateo, su nombre significa regalo de Dios. Leví Mateo, conocido también como el publicano, ¿verdad? Se dice que murió como mártir a espada en Etiopía. En Etiopía. Bajo la orden de un rey llamado Hitarco. Algunos otros dicen que murió en Hierápolis, patria. ¿Qué sabemos de Felipe? Felipe significa amigo de los caballos. Felipe fue martirizado y llevado a la horca en Frigia. Algunos dicen que murió también, pudo haber muerto en Egipto. Vamos a ver a Bartolomé o a Natanael, que su nombre significa hijo de Ptolomeo. Dice la historia que fue desollado vivo en Armenia. Qué tortura tan más cruel, hermanos. Despellejado, mis hermanos, por el pueblo. Andrés, hermano de Pedro, de Simón Pedro, hombre fuerte, viril, su nombre significa. Andrés, dice la historia que fue crucificado en una cruz en forma de X en Acaya, en Grecia, en el año 69 después de Cristo. Tomás, conocido como el incrédulo, ¿verdad? También como el gemelo, significa su nombre regalo. Dice que él estuvo en la región de los medos y los persas, llegó hasta la India, donde allá murió atravesado por una lanza en el año 72. Tadeo, también conocido como Lebeo o Judas, que era hermano de Santiago el Menor, él murió crucificado y a flechazos en Etiopía. Algunos piensan que pudo haber sido también en Armenia. Simón Zelote dice, el que ha escuchado a Dios, su nombre eso significa, él fue a Gran Bretaña, fue a Egipto, al norte de África, fue a Samaria y terminó crucificado en Persia. En Persia. El apóstol Pedro, Simón Pedro, que significa piedra,
Sabemos nosotros por la historia que fue crucificado en Roma en el año 67. Él pidió que fuera crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de morir como murió Cristo. Juan, el apóstol Juan, su nombre significa el Señor es misericordioso. Sabemos, ¿verdad? Por Apocalipsis 1 que fue desterrado a la isla de Patmos y muere el anciano alrededor del año 100. Él es el único apóstol que no murió mártir, el apóstol Juan. Hay leyendas que dicen que fue echado en un depósito de aceite hirviendo y Dios lo libró. Y también que le dieron a tomar veneno y que Dios lo cuidó. Matías, el sustituto de Judas, ¿verdad? Él murió apedreado y decapitado en Judea cuando el sumo sacerdote era Ananías en el año 80 después de Cristo de nuestra era. Otros mártires, otros discípulos del Señor, por ejemplo, Marcos, el autor del libro que lleva su nombre, dice que fue arrastrado por caballos y le causaron la muerte en Alejandría. Esteban, considerado el primer mártir cristiano, murió apedreado allí en la ciudad de Jerusalén. Lucas, el autor del Evangelio, dice que fue colgado de un olivo en Grecia. Y Pablo, el apóstol Pablo, sabemos que él murió en Roma, decapitado allí en ese lugar. Esa es la historia de los apóstoles, cómo murieron como mártires. Dice aquí dice esta declaración del libro Hechos de los Apóstoles. En todos los tiempos, los testigos señalados por Dios se han expuesto al vituperio, la persecución por amor a la verdad. Y ahí menciona el ejemplo de José, de Daniel, de David, de Job, Jeremías, de Esteban, Pablo y Juan. Dice, así será con todos los que deseen vivir piamente en Cristo Jesús. Persecuciones y vituperios esperan a los que estén dominados por el Espíritu de Cristo. A medida que los que han gastado sus vidas en el servicio a Cristo, el relato de su maravilloso trato con su pueblo y su gran bondad al librarlos de las pruebas debe repetirse a los que son nuevos en la fe. O sea que hay una invitación a repasar estos relatos históricos de cómo el pueblo de Dios vivió. Les decía al principio de nuestro estudio que estamos viviendo momentos de paz en la predicación del Evangelio. Pero vamos a ver más adelante, cuando veamos la perspectiva de la persecución sobre las verdades de Dios, sobre el pueblo de Dios, antes de que Cristo venga, van a revivir todos esos aspectos. Y no debemos desconocerlos, no para infundir miedo, sino para saber que si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, debemos estar preparados para hacerle frente a la oposición. Dice aquí, en la experiencia que adquirió el apóstol Juan bajo la persecución, hay una lección de maravilloso poder y ánimo para el cristiano. Dios no impide las conspiraciones de los hombres perversos, sino que hace que sus ardides obren para bien a los que en la prueba y el conflicto mantienen su fe y lealtad. A menudo, los obreros evangélicos realizan su trabajo en medio de tormentas y persecución, amarga oposición e injusto oprobio. Y así le sucedió a los apóstoles. Ellos aceptaron con gozo lo que venía. El apóstol Pablo, cuando los hermanos le dijeron que no fuera a Jerusalén, ¿te acuerdan ustedes que llegó ahí un lugar donde llegó un profeta Gabo y agarró el cinto y se ciñó los pies y así le pasará al dueño de este cinturón cuando llegue a Jerusalén? Y el apóstol Pablo dijo, no se pongan, déjenme, yo necesito avanzar. Necesito que los planes de Dios se cumplan en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Brevemente, déjenme compartir con ustedes la experiencia de la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica estaba en lo que es hoy Turquía, Asia Menor, en aquel entonces conocida. Y Pablo y Silas llegan a esta iglesia en su segundo viaje misionero. Y allí estuvo por 3 sábados predicándoles en la sinagoga. Y muchos judíos aceptaron el evangelio, las enseñanzas de que Cristo era el Salvador, ¿verdad? Dice que también hubo judíos, griegos piadosos y no pocas mujeres prominentes que aceptaron la palabra de Dios, pero pronto se desató la oposición de los judíos y asaltan la casa de Jasón y no encuentra nada, y entonces los hermanos en una noche despiden a Pablo y a Silas que iban a irse a Berea. Pero quedó sembrada la semilla del evangelio allí en Tesalónica. Y allí en Tesalónica surgió una iglesia preciosa, hermanos. Una iglesia pujante, misionera, sufrida por la oposición, y no renunciaron a su fe. Y el apóstol Pablo siempre tuvo en su corazón a los hermanos de Tesalónica y escribe 2 cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Y el apóstol Pablo elogia a esta iglesia y le dice: ustedes han llegado a ser ejemplo para otras iglesias. Qué bonito, mis hermanos. Veamos algunas cositas acerca de la peculiaridad de esta iglesia. Leamos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y veamos unas 2 o 3 frases en torno a lo que dice el apóstol Pablo. En el versículo 3 dice lo siguiente: sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la obra de vuestra fe, vuestro trabajo de amor y vuestra constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en el versículo 5 dice: porque nuestro evangelio llegó a vosotros no solo en palabras, sino también con poder en el Espíritu Santo y en plena convicción. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros para nuestro bien. Y ahora el versículo 6. Y vosotros mismos vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, y recibisteis la palabra a pesar de la mucha tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Recibieron la palabra con mucha tribulación. Y en el versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que nuestra fe en Dios se ha extendido a todo lugar, de modo que no necesitamos hablar nada. Así de que aquí hay cosas muy importantes en torno a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que recibió las verdades del evangelio por Pablo y Silas de una manera maravillosa. Aceptaron el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Cristo. Pero ahora en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, vayamos a la segunda carta, leamos el versículo 3. 2 Tesalonicenses 1:3 dice: debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor mutuo de cada uno abunda entre vosotros. Fe y amor creciendo y abundando entre ellos. Y el versículo 4 dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y de la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. En otras palabras, el crecimiento de la obra del evangelio en Tesalónica tuvo oposición. Pero como Dios estaba dirigiendo su obra, la obra de Dios avanzó y creció. Dice el hogar, Hechos de los Apóstoles, página 208, dice: los creyentes
tesalonicenses eran verdaderos misioneros. Y siempre que se despierta el espíritu misionero en una iglesia, en un hogar, en una familia, en una congregación, siempre el enemigo de las almas, Satanás, se va a oponer y va a traer problemas, va a traer dificultades. En este libro, Hechos de los Apóstoles, página 216, dice lo siguiente: Pablo bosquejó la nefasta obra de aquel poder del mal que subsistirá durante siglos de tinieblas y persecución, antes de la venida de Cristo. Y se les alentó a emprender valerosamente, en el temor de Dios, la obra que tenían que hacer. Se refiere a lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. En la segunda carta, capítulo 2. Los hermanos de Tesalónica estaban muy inquietos por el tiempo de la venida de Cristo. Y el apóstol Pablo les amonesta y les dice: no estén inquietos. Todo va a suceder como Dios lo ha indicado. Leamos 2 Tesalonicenses 2, versículo 1. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar. No os alarméis, ni por espíritu ni por palabra, carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí menciona que ese espíritu de oposición, llamado misterio de iniquidad, el inicuo, dice que Dios finalmente lo va a destruir con el espíritu, con el resplandor, con el aliento de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Así de que Pablo, inspirado por Dios, les amonesta a los hermanos de Tesalónica: hagan ustedes el trabajo misionero. No estén preocupados tanto por el tiempo que va a venir Cristo. Va a haber oposición, pero Dios va a traer la bendición. Así lo menciona en el resto de la epístola. Así de que esta fue la experiencia de la iglesia de Tesalónica. Ahora, unos poquitos minutos para ver las tribulaciones, la persecución y la oposición al evangelio en el marco profético. Ustedes saben ahí que en San Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla a los apóstoles, les dice que antes de la venida de Cristo vendrá pestes, hambres, terremotos, falsos cristos, que se opondrán, perseguirán. Y todo el capítulo 24 hay referencias a la oposición, a la predicación del evangelio. Pero especialmente el profeta Daniel, ya no en el capítulo 9, donde habla de la abominación asoladora que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Ahora veamos otro aspecto de la profecía, según Daniel, el capítulo 7. Daniel 2 y Daniel 7 se conectan porque Daniel 2 son metales: oro, plata, bronce, hierro, piernas de hierro y los dedos de los pies. Y aquí en Apocalipsis, en Daniel 7, son bestias: un león, un oso, un leopardo, una cuarta bestia espantosa y terrible, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Y estos 10 cuernos, surge uno, un cuerno pequeño, que crece y tumba 3 y se enaltece. Miren lo que dice algunos pocos textos de esto, que no tenemos mucho tiempo para ampliarnos. Daniel, el capítulo 7. Vayamos al Antiguo Testamento y veamos brevemente el contexto de la oposición del enemigo en el terreno profético.
Dice versículo 19, Daniel 7:19. También quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3. De ese mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Y miren esta declaración. Y vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Este cuerno pequeño combatía a los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Y me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, será diferente a los otros reinos, y a toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Además, tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. No tenemos tiempo para ampliarnos esto, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el cuarto reino representa al imperio romano, un imperio político. Primero fue Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia y luego Roma. Esta Roma tiránica, esta Roma de los Césares, vivió su dominio universal desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Esta Roma pagana de los Césares persiguió al pueblo de Dios en el siglo II y en el siglo III. Hubo varios emperadores que se opusieron al cristianismo. Nerón, que incendió Roma y culpó a los cristianos de ese incendio. Trajano, Diocleciano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Septimio Severo y otros más que lanzaron persecuciones encarnizadas contra el pueblo de Dios. Pero este pueblo pequeño, Roma, cuando cae en el año 476, antes de eso, cuando Constantino en el siglo IV se convierte al cristianismo, cesaron las persecuciones. El pueblo de Dios que estuvo en las montañas recluido, que estuvo en las catacumbas, las casas subterráneas. Yo tuve la bendición de estar allí en Roma y visitar esas catacumbas de San Calixto. Y me recuerdo que nos dijo el señor, el guía, dice: les estamos mostrando solamente el segundo nivel, pero quiero que sepan que hay 4 niveles. Miles de cristianos allí encerrados durante muchos años. Hace años conseguí este librito titulado El mártir de las catacumbas. Describe aquí cómo vivían los cristianos allí, encerrados. Y han encontrado allí muchos lugarcitos donde colocaban a sus muertos. Los niños de noche salían a buscar comida. Dice la historia que los soldados romanos no se atrevían a meterse porque no sabían cómo salir. Eran laberintos tremendos. El pueblo de Dios padeció allí. Y cuando Constantino se convierte al cristianismo y se bautiza, se acaban las persecuciones, hermano. El pueblo de Dios salió de las catacumbas, de sus escondites.
Constantino ordena que los ancianos de la iglesia reciban su pago de parte de los erarios del Imperio Romano. Y los pastores, los ancianos de la iglesia de aquel entonces, pues se sintieron muy cómodos, se sintieron muy bien, pero esa iglesia que por siglos estuvo escondida, perseguida, maltratada y muchos murieron, esa iglesia que fue perseguida después se vuelve perseguidora. Y por eso aquí menciona la acción de ese cuerno pequeño. Yo tengo conmigo aquí el texto de decreto de Justiniano. Dice, en el año 538, Justiniano, el César de Roma, y su esposa Teodora eligen a un diácono llamado Vigilio como papa. Asciende a la silla papal bajo la protección militar de Belisario. Esto está en la historia de la Iglesia Cristiana, tomo 3, página 327. Pero miren el edicto de Justiniano del año 538. Nos hemos apresurado a someter a todos los sacerdotes del imperio del Oriente a la sede de vuestra santidad y unirlos con ella. No podemos permitir nada de lo que se refiere a la situación de las iglesias sin que de ello se entere también vuestra santidad, cabeza de todas las iglesias. Pues de todo nos valemos para aumentar con diligencia la honra y la autoridad de vuestra sede. Y aquí, mis hermanos, con este decreto se inicia una persecución atroz y feroz contra el pueblo de Dios. Por eso Daniel 7 lo registra acerca del cuerno pequeño. Este cuerno pequeño combatía a los santos y los vencía. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Ese periodo de la Edad Media, mis hermanos, del 538 a 1798, fue un periodo donde millones de cristianos en diferentes lugares, en diferentes países del mundo, sufrieron la persecución. No tenemos tiempo para hablar un poquito más acerca de eso, pero está escrito. Vayamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 6. Quiero hacer referencia a un texto muy importante. Se refiere al quinto sello. Ustedes saben que tenemos en Apocalipsis 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, los 7 espíritus de Dios. Hablando acerca de los sellos, el quinto sello precede al sexto. El sexto está señalando la venida de Cristo. Quiere decir que el quinto sello es un poquito antes. Y miren lo que dice el quinto sello. Apocalipsis 6, versículos 9 y 10. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que mueran en la tierra? Entonces le dieron a cada uno un vestido blanco y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Qué interesante, mis hermanos. La persecución, la oposición al evangelio en el marco profético. Cristo lo señaló desde un principio a sus discípulos. Pablo, Pedro, hablan acerca de las pruebas, las tribulaciones por las cuales pasa el pueblo de Dios. Y aquí se refiere a mártires que ya son mártires. Murieron por causa de Cristo. Pero está hablando de otros mártires que vendrán en el futuro y que se van a unir a ellos
como mártires del Señor. Y Dios va a dar para ellos su recompensa, hasta que se complete el número de consiervos que también mueren. Y mis hermanos, si vamos a Apocalipsis 12, Satanás se ha llenado de ira porque sabe que tiene poco tiempo y persigue al pueblo de Dios, que no amaron sus vidas hasta la muerte. Y luego cuando vemos ahí en Apocalipsis 12, también dice que el dragón, como no pudo destruir a la mujer, se va contra el remanente. Los persigue, los combate, porque ellos son el remanente de Dios que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Sí, mis hermanos, esta es la referencia que la Biblia hace acerca de las profecías en torno a las persecuciones. Esta cita es muy importante, Hechos de los Apóstoles, página 10. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido su iglesia. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a sus profetas para predecir. Todos sus propósitos se cumplieron. La verdad está inspirada y guardada por Dios, y ningún poder del maligno puede destruirla. Dios hace a la iglesia depositaria de la verdad, mis hermanos, y esa verdad debe ser proclamada. Nada debe detener la predicación del evangelio. Mateo 10 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sí, mis hermanos. Ya debo ir terminando, pero déjenme compartir con ustedes algo que considero que es importante. Hay un acta que se conoce, el acta de los mártires, o acta martyrum. La palabra mártir viene del griego, que significa testigo, ¿verdad? Que fue dado primero a los apóstoles y después a los cristianos que con su sangre, ¿verdad?, dieron fe y testimonio de su fe en Cristo Jesús. Estas actas, a través de los años, de los siglos, se han querido recopilar, ¿verdad?, donde había jueces, había escribanos y había gente que quería saber por qué las acusaciones contra ellos. Muchas de estas actas se han perdido, mis hermanos. Se han perdido. Hubo emperadores que estuvieron en contra y las mandaron destruir, ¿verdad? Eusebio de Cesarea, un historiador cristiano, él logró recopilar algunas de estas historias, pero es el acta de los mártires. Dios también tiene sus actas donde están los nombres de sus hijos que murieron por su fe en Cristo, incluyendo a Juan el Bautista, a Esteban y a muchos otros, ¿verdad? Y hay en estas actas, mis hermanos, referencias, ¿verdad?, acusaciones de carácter religioso, actas de patio, se conocían como actas de patio. Y allí hay textos y narrativas de los juicios y cómo algunos de ellos murieron. Eusebio de Cesarea, que nació en el siglo III, escribe un libro llamado Martyribus, que se considera que está perdido, pero se conserva un libro titulado Palestinae. Y prácticamente, mis hermanos, en el siglo VI era casi la única acta o libro,
la gesta martyrum, ¿verdad? Era un martirologio y era conocido como jerominiano, y tratan a través de la historia en algunos lugares de recopilar referencias y datos de esto. Algunos de estos documentos o códices, mis hermanos, están en las bibliotecas de Europa. Algunos documentos es difícil autenticar la veracidad de ellos, pero tienen su valor histórico. Y ahí, por ejemplo, ellos dicen que Santiago Cebedeo, sus restos están en España, en un lugar llamado Compostela, en Santiago, Compostela, en España. Los restos de Santiago el Feo están en la Basílica de San Pedro, en Roma. Los restos de Judas Tadeo están también en una Basílica de los Apóstoles en Roma. Los restos de Felipe dice que están en la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma. Tomás, sus restos están en la Catedral de Santo Tomás, pero en la India. El apóstol Pedro, sus restos están allí en Roma, en la Basílica de San Pedro. Los restos de San Juan están en Turquía, en Éfeso. Allí fue sepultado, ¿verdad? Los restos de San Mateo, dice que están en la Catedral de San Mateo en Sicilia, Italia. Bartolomé, sus restos están en la iglesia de San Bartolomé en Roma. Andrés, están sus restos en la Catedral de Amalfi en Roma. Y Matías, sus restos están en la abadía de San Mateo Treveris en Alemania. Muchos lugares, muchas ciudades, muchos países se dieron a la tarea de buscar los restos de estos hombres. ¿Para qué? Para venerarlos, construir templos en su honor, para adorarlos, orar por ellos también, porque los consideraron mediadores, que sus méritos como mártires sirven de méritos para los seres humanos. Pero la Biblia nos enseña que eso no es así. Nosotros solo disponemos de los méritos de la vida de Cristo para nuestra salvación, nuestro crecimiento. Hay relatos maravillosos, hermanos. Brevemente, Plinio el Joven era gobernador de Bitinia. Bitinia está en Turquía hoy, hacia parte del norte, pegadita al mar Egeo. Y allí había cristianos fieles, mis hermanos. Plinio el Joven, como su nombre lo indica, era joven, era inexperto, le gustaban las cosas bien hechas, son rectas, y le traen a los cristianos acusándolos de que se oponían contra el régimen romano, y los acusaban prácticamente de tres cosas. Número uno, que no honraban al emperador, al César, que no veneraban a los dioses, que se ponían a ellos, y los querían obligar a renunciar a su fe. Entonces, cuando les traen los cristianos ante Plinio el Joven, él se sorprende de la fe y la lealtad de estos cristianos, donde prefieren morir que renunciar a su fe. Y le manda una carta a Trajano, el emperador, al César, a Roma. Y le dice, aquí me encuentro en una situación, acusan a estos cristianos, pero yo he comprobado que son honrados, son fieles, no cometen adulterio, no beben licores, son honrados, son gente buena. Y entonces el emperador le contesta y le dice tres cosas. No apliquen la regla para todos por igual. Los que no veneren a nuestros dioses y al César, a darles fuerza, destruirlos, matarlos, encarcelarlos. Y tercero, dice, no aceptes acusaciones sin antes probarlas. Así de que Plinio, el joven, suspende temporalmente estos juicios, pero él registra que se sentía admirado por la fe y el valor de estos cristianos. Ignacio de Antioquía.
Ignacio de Antioquía era obispo de Antioquía. Este caballero, ¿verdad? Del primer siglo, nació en el primer siglo, pero muere en el segundo siglo, al inicio. En el año 107, siglo segundo, después de Cristo, fue acusado por negarse a adorar a los dioses y fue enviado a Roma para que allá lo expusieran al circo romano, a las fieras, y que fuera decapitado. Y en el camino, recorriendo todo el Asia Menor, la Turquía, escribe 7 cartas que son muy valiosas en el registro, ¿verdad? Y ahí se refieren a algunos aspectos de cómo eran las iglesias cristianas en ese entonces. Él nació alrededor del año 30 o 35, ¿verdad? Y al morir a los 80 años, ¿verdad? Era un anciano. Él en sus cartas les dice a los hermanos, soy portador de Dios. Escribió una carta a Esmirna, a Filadelfia, y una al obispo Policarpo. Pero algo muy interesante, mis hermanos. Él le pide a los hermanos que no se opongan a las torturas a que va a ser sometido. Déjenme que yo padezca por Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? No aboguen por mí. Y miren lo que dice en su carta. Temo vuestra bondad, que pueda hacerme daño. Si vos no prestáis atención a esto que les pido, me será muy difícil alcanzar a Dios. No les pide libertad, pero sí fuerza para enfrentar la prueba. Que no solo me haga cristiano, me llame cristiano, sí que me porte como tal. Mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo. Y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera. Noten la fe de este hombre. Cuando yo sufra, seré libre en Cristo, y con él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Si nada decís de mí, yo vendré a ser palabra de Dios. Pero si os dejáis convencer por el amor que tenéis hacia mí, volveré a ser simple voz humana. Qué interesante, mis hermanos. No aboguen por mí. No se sabe cómo murió exactamente Policarpo, ¿verdad? Obispo de Esmirna, le pide a Policarpo, el obispo de Esmirna, le escribe a los hermanos filipenses que le informen sobre su muerte, pero no se supo. Así de que así murió este mártir cristiano que lo conocemos como Ignacio de Antioquía. Y ahora, ya que mencionamos a Policarpo, mis hermanos, fue obispo de Esmirna en el siglo II. 50 años después de la muerte de Ignacio de Antioquía, él muere en el año 155, cuando él era obispo o anciano de la iglesia de Esmirna. Y varios cristianos juntamente con él fueron acusados y fueron llevados ante las autoridades y fueron condenados a castigos crueles. Pero los hermanos, dicen, no se quejaban de su suerte. Descansando en la gracia de Cristo, tenían en menos los dolores del mundo. Germánico, un oficial romano, le pide a Policarpo, renuncia a tu fe. Pero nunca lo logró. Muchos cristianos fueron echados a las fieras y gritaban. Les gritaban, mueren los ateos. Pero los cristianos, ¿verdad? Decían, sí, pero que mueran y que sean abajo los ateos, los paganos romanos. Policarpo llegó a decir, llevo 86 años sirviéndole a Dios y ningún mal me ha hecho.
¿cómo he de maldecir al rey que me salvó? Fue echado a las fieras, dice, y también a la lumbre. Y él alcanzó a decir, el fuego sobre mí durará poco, pero el fuego eterno nunca se apagará. Así murió, mis hermanos, este mártir cristiano llamado Policarpo. Una de las damas distinguidas de aquel entonces se llamó Blandina. Y Eusebio de Cesarea registra la historia de esta mujer. Blandina era una jovencita soltera, considerada una mártir también, muy delgada, muy frágil físicamente hablando, pero una fe poderosa, mis hermanos. Fue llevada con otros cristianos para ser juzgada y atormentada. No lograron que renunciara a su fe. Fue echada a las fieras, mis hermanos. Y dice el relato histórico que algunas fieras no se acercaron a ella. Entonces, la autoridad romana, molesta por eso, la vuelven a echar a la cárcel. Y echan a las fieras a otros cristianos. Y a ella la vuelven a sacar. La suben en un madero y ahí colgada estuvo muchas horas. Y ella desde allí les gritaba y alentaba a los cristianos a que fueran fieles a Dios, que no renunciaran a su fe, que fueran fieles a Dios. La bajaron de ahí, mis hermanos, y le echaron a las fieras. Algunas fieras vinieron y le dieron mordiscones, mis hermanos. Pero como no se moría, dice la historia que trajeron una silla de hierro, la calentaron, mis hermanos, y la sentaron sobre esa silla para que se quemaran sus partes traseras. Pero no lograron que desistiera de su fe. Finalmente, mis hermanos, molestos, la autoridad romana echó en un costal, mis hermanos, en una red, en un costal. Echaron a Blandina, mis hermanos, y la aventaron a los toros para que la corneara. Hay un cuadro muy bonito, pero muy triste, pero que muestra esto. Blandina elevada en los aires por los cuernos de uno de sus toros. Así murió esta heroína cristiana llamada Blandina. Termino con esto, mis hermanos. Justo L. González, un historiador cristiano, escribe lo siguiente: ese pueblo de Dios llamado iglesia es donde mi fe se ha formado y nutrido. Sin comprenderla a ella, a la iglesia, no me comprendo a mí mismo. Y sin conocer su historia, no la comprendo a ella. Me llama la atención la declaración de este señor, ¿verdad? Invitándonos a conocer la historia de la iglesia, comprenderla, para que lleguemos a comprender el valor que Dios le asigna a la iglesia. Sacrificio, servicio, ¿verdad? ¿Qué le espera a la iglesia antes de la venida de Cristo, mis hermanos? ¿Qué nos espera? Dice Apocalipsis 12, ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con furor grande, sabiendo que le queda poco tiempo. Y luego dice Apocalipsis 13:10, si alguno ha de ir a la cárcel irá. Si alguno ha de morir a espada morirá. Y luego dice, aquí está la paciente perseverancia y la fe de los santos. La Iglesia Adventista, mis hermanos, desde su fundación, ha disfrutado de bendición llevando el mensaje a diferentes países. Prácticamente, a excepción de una media docena de países, la Iglesia Adventista ha extendido su mensaje en el mundo entero. Hoy, casi 21 millones de adventistas en el mundo entero. No han faltado persecuciones, hasta cárcel.
uno que otro misionero, pero no es nada comparado con lo que le espera al pueblo de Dios. El don de profecía nos amonesta a que la iglesia esté preparada para la oposición. Satanás echará mano de toda su astucia y todos sus ángeles malignos para atacar al pueblo de Dios. Mientras continuó la persecución, dice, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero al cesar aquella, se adhirieron a estas conversos menos sinceros y consagrados. Saben que el don de profecía dice que varios miembros de iglesia que hoy están con nosotros se apartarán y perseguirán. Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieron hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Si alguna lección debemos de tomar de esos cristianos que dieron sus vidas por causa del evangelio, mis hermanos, que esos principios y esa fe revivan en nosotros. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva. Y el espíritu de persecución revivirá también. El fuego de la persecución volverá a encenderse. He querido traer este tema no para infundirles miedo, mis hermanos. Mi deseo es que Dios fortalezca nuestra fe. Que entendamos que la obra de Dios va a avanzar, pero vendrá oposición. Pero Dios va a guiar a su pueblo al triunfo. ¿Verdad? Debemos reafirmar nuestras convicciones en el Evangelio y en la palabra de Dios, ¿verdad? Trayendo fortaleza. El apóstol Pablo en Hechos 20 le dijo a los hermanos: solo sé que por todas las ciudades el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones, tribulaciones, pero de ninguna de estas cosas temo, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Yo ya estoy para ser ofrecido y sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará como juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Se dice que la cárcel Mamertina en Roma, ahí estuvo encarcelado Pablo. Yo estuve allí, mis hermanos, suspirando por este apóstol tremendo de los gentiles, preparándose para el cadalso, para morir. Sí, mis hermanos. Por eso Pablo dijo: quiero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, dice Filipenses 1. Hermanos, les invito en el nombre del Señor Jesús a que consagremos nuestras vidas a Dios, que reafirmemos nuestra fe, que nuestras convicciones en la palabra de Dios sean fuertes, arraigadas, que Cristo acreciente nuestro amor y nuestra fe y lealtad en el corazón, para que si nos toca pasar por una etapa difícil, Dios nos halle fieles. Puede ser que venga pronto la oposición o tarde un poco, pero antes de la venida de Cristo habrá oposición. Dios encuentre a su iglesia fiel. Es mi deseo y oración.